Buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes 29 de enero de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Este viernes haremos un análisis de los temas más importantes en agenda durante la semana que está por concluir. Por ejemplo, la reunión empresarial del martes pasado, la seguridad jurídica en el país y la estabilidad política. Antes de presentarle a nuestro invitado especial de esta mañana, quiero recordarles a ustedes que pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Puede usar usted esas dos formas de participación. Perfecto, dicho esto, les presento esta mañana en nuestros estudios al ingeniero y economista Ricardo Perdomo para hablar de los temas ya expresados. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, William, y un placer estar aquí compartiendo con usted estos temas. Gracias, muy gentil, ingeniero. Bueno, para comenzar, sobre el tema de seguridad jurídica, ingeniero, esta semana la Asamblea Legislativa, no sé, y eso quiero que usted me lo diga, si es que ha jugado al populismo, digamos, cuando deciden aprobar ese decreto que elimina la cuota fija en la telefonía. Digo la Asamblea porque finalmente fue un acuerdo tomado en el Parlamento por unanimidad, ha aprobado ese decreto. Y bueno, quisiera saber cuál es la interpretación que usted tiene, porque esto ha tenido varias lecturas políticas, económicas y de seguridad jurídica, que es lo que también nos interesa. Mire, aquí hay un problema de forma y de fondo. Hay veces que hay problemas de fondo que hay que resolverlos, pero que tal vez la manera de hacerlo no sean las más adecuadas. Personalmente creo que hay que hacer una revisión completa del sistema tarifario en la telefonía, porque hay muchas cosas que ya son obsoletas, y en el caso particular creo que el cobro de la cuota básica ya no tiene un sustento técnico, y que hay que revisar varios aspectos para generar aspectos más competitivos dentro del sistema y el mercado de la telefonía, pero hacerlo en una forma muy apresurada, sin la adecuada discusión y debate, creo que fue el problema, aunque probablemente el objetivo era correcto y había que buscar realmente condiciones de mayor justicia y equidad y transparencia del sistema de telecomunicaciones, pero la forma como se hizo probablemente fue un tanto apresurada, sin tomar en cuenta los diferentes actores. Ahora, perdón, ingeniero, pero esto tiene que ver con el análisis técnico, es decir, la Asamblea Legislativa tuvo que haber hecho un análisis, porque finalmente esto pasó con dispensa de trámites, o sea, ni siquiera lo analizaron, lo estudiaron, mucho menos llamaron a las compañías involucradas. A eso me refiero, ¿verdad? A la forma, aunque el tema en sí es un tema que se viene debatiendo desde hace años. O sea, los técnicos y las personas que de alguna manera estamos en el ramo de la ingeniería eléctrica, se ha debatido y se ha discutido bastante la necesidad de hacerle los ajustes necesarios al sistema tarifario en la telefonía. Eso yo creo que es un tema que se ha venido discutiendo. Claro. El problema es cómo se toma una decisión apresurada, pero por el otro lado, se viene y se vuelve a cometer otro error. Personalmente creo que nosotros tenemos un presidente con carácter, un presidente moderado, un presidente socialdemócrata, que ha demostrado que tiene dotes de concertador y de mediador, pero que en algunas ocasiones, cuando él discrepa de grupos, de sectores, probablemente su estilo es de regañar primero y dialogar después. Creo que aquí hubo un problema de estilo, de forma. Cuando un presidente regaña a los diputados, y los regaña en público y los regaña reiteradamente, no es tal vez el mejor ambiente para resolver las cosas. En ese momento uno espera reacciones más fuertes de los regañados ante el regañador. El regañador, el presidente Mauricio Funes, y los regañados, el FMLN. Los diputados, porque los regañó a todos, y al FMLN en particular. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A entrampamientos, a confrontaciones estériles, que la forma comienza a pesar más que el fondo de las cosas. Es decir, ese fue otro factor que usted agregaría, digamos, como que le metió más ruido a esta discusión que pudo haber sido de otra forma. Y que en un momento dado, algo bien curioso, que después podemos platicar del acontecimiento de ENADE, que a mi juicio es un hecho
político y económico muy importante. Sí, lo hablaremos después. El presidente le dice a los empresarios, salgan a defender las libertades económicas. Es decir, un presidente socialdemócrata le dice al sector empresarial, mire, cuídense prácticamente de las posiciones radicales que dan algunos grupos en la asamblea ante este. Entonces, viene el otro y reacciona. Sí, entonces yo a las organizaciones sociales le voy a decir que protesten también. Entonces, ¿qué va a pasar de esto? El presidente tiene 3 opciones. Sancionar, observar, vetar. Sancionar no puede porque ya dijo que no lo va a hacer. Claro. Vetar entra a una confrontación. Entonces, ¿cuál creo, a mi juicio, que podría ser la posición más salomónica y políticamente viable que baje los niveles de confrontación? Y es observar. Observar cómo la presidencia perfectamente, a través de sus secretarios, puede negociar con las telefónicas, por decir algo, un ajuste a la cuota básica. Y el presidente puede mandar a observar y decirles, miren señores, aquí viene una rebaja concertada y después tómense el tiempo que quieran en la asamblea y hagan un estudio integral de la telefonía, que creo yo que el establecimiento del precio justo siempre en términos económicos viene de partir de los costos reales. Perfecto. Debo hacer una pausa en este momento, ingeniero, cuando regresemos. Quiero insistir sobre el punto. ¿Hay populismo en esa decisión de la Asamblea Legislativa? Para que me lo responda concretamente. Y el otro es para que entremos ya en el tema de seguridad jurídica. ¿Qué mensaje están enviando entonces los diputados? Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingeniero Perdomo, le decía entonces, la pregunta puntual, ¿jugaron al populismo los diputados? Y lo otro es el mensaje que esto tiene en términos de la seguridad jurídica, porque mucho se está hablando ahora y hemos visto declaraciones justamente este día del director, del presidente de la Cámara de Comercio, don Jorge Dabue, diciendo, bueno, el mensaje que se envía en términos de las inversiones, y muchos sectores se han expresado. Pero vuelvo, ¿el populismo? Mire, tal vez el populismo es una palabra que le quita en un determinado momento mérito o le agrega algunos pecados a esto. Mire, yo creo que si el objetivo ha sido de parte de los diputados buscar el beneficio de la población, eso es bueno. Pero lo que no es bueno es la forma como se hizo. Y ahí venimos a la seguridad jurídica. Porque si usted tiene un inversionista, que hay que tomar en cuenta esto, que cotiza en los mercados, es decir, las acciones de algunas de las telefónicas son acciones públicas, valores públicas que cotizan en los mercados de valores. Cuando hay señales que pueden disminuir las utilidades o las ganancias de una empresa, caen los precios de las acciones. Y si un ciudadano común y corriente ha comprado acciones en el mercado de valores, inmediatamente eso baja de precio. Claro. Y afecta no solo a la empresa, sino que afecta a todos los tenedores de las acciones del mercado de una empresa. Entonces, que tiene efectos, tiene efectos. Ahora, por el otro lado, no quiere decir que las reglas de juego todo el tiempo van a ser rígidas. Y esa es una falacia. En todas partes del mundo, las reglas de juego y las condiciones de los mercados son cambiantes.
Lo que pasa es que esos cambios hay que hacerlos a través de un procedimiento que permita justicia, equidad, transparencia y predictibilidad. Entonces, no nos asustemos que puedan haber cambios. Por ejemplo, hace algún tiempo hubo cambio en el establecimiento de la tarifa eléctrica a través de una modalidad a partir de costos. Pero siguió todo un proceso. Creo que ahora la Asamblea Legislativa tiene que entrar a un estudio profundo del establecimiento de las tarifas a partir de los costos reales y utilidades razonables, pero que entonces son procesos más transparentes y predictibles que hacen que todos los mercados se vayan acomodando a esas realidades. Lo que en este momento resultó bastante peligroso es el golpe así directo, sin que mediara un proceso de discusión y de diálogo, aunque tengan sustentos técnicos. Le pregunto algo que tiene que ver más con el análisis político, porque algunos sugieren en los planteamientos que esta reacción del FMLN, que fue una iniciativa de ellos y acompañada por todos los partidos, tuvo que ver en el fondo, en parte, las diferencias que existen entre el presidente Funes y el FMLN, y él como algunos mensajes que en términos políticos se pueden estar enviando entre ambos. Yo creo que precisamente este estilo de hacer las cosas, de regañarse en público, se va a traducir en cosas en el seno legislativo. En este momento, uno de los mensajes que los diputados del FMLN le han dicho: mire, presidente, hasta ahora nosotros le hemos acompañado en todo lo que usted ha mandado a la Asamblea. Y pedimos un poquito de más diálogo, respeto, etcétera. Entonces, ¿qué es el resumen de esto? Es peligroso para el país. Un presidente confrontado con un partido político aliado, vinculado al presidente, y una asamblea legislativa que lleve el conflicto del presidente con un partido y que interrumpa o obstruya el trabajo legislativo en función del bien común y no en función de agendas partidarias. Ahora, el mismo diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, quien fue jefe de campaña en la pasada campaña electoral en el FMLN, y Mauricio Funes, advertía esta semana justamente que el presidente Funes no tenía viabilidad sin el FMLN. Yo creo que aquí se está dando un fenómeno bien interesante, y es que ante la confrontación entre el presidente y el partido que lo lleva al poder, y que es un elemento importante dentro de la coalición con la que está formado el actual gobierno, aquí surgieron mensajes importantes durante el evento de NADE, porque yo creo que, yo no sé si la ANEP lo está haciendo en forma consciente, pero ANEP perfectamente puede jugar un papel de apoyo a la gobernabilidad e incluso un papel de mediador ante conflictos políticos, si ellos en un momento dado le apuestan a la gobernabilidad y le están extendiéndole el brazo de colaboración al presidente. Porque en ENADE, después de que se dieron golpecitos todos, la empresa privada llama a sus oradores estrella, ambos socialdemócratas, y una empresa privada que se siente a gusto y apoyando los discursos del expresidente de España y del presidente salvadoreño socialdemócrata, se siente a gusto, y después de que se dan golpecitos, se extienden la mano y le dicen: mire, nosotros le queremos apostar a una cooperación, a una actitud bastante conciliadora y de apoyo. Yo creo que este es un elemento que no podemos perder de vista. Vale, lo vamos a abordar más en el siguiente segmento, porque bueno, son mensajes, y bueno, por primera vez ante un ENADE tenemos a un expresidente del gobierno español, como usted dice, socialdemócrata. Es si en el fondo hay sinceridad también dentro del sector empresarial y no solo hay golpes de pecho. Vamos a la pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ingeniero, entonces está ese evento, el ENADE, que se ha desarrollado. Hay muchos mensajes, usted ya ha dado algunas pistas de esos mensajes, pero bueno, concretamente está la presencia de el expresidente del gobierno español, Felipe González, y todo lo que se planteó ahí. Cualquiera dice, bueno, el sector empresarial parece que está abriéndose más, está más receptivo a nuevas ideas, a seguir haciendo negocio, obviamente, como lo hacen los empresarios, pero a tener un enfoque distinto sobre cómo hacer esos negocios y cómo contribuir al desarrollo social del país. ¿Usted siente que ya ha habido más sinceridad alrededor de esto entonces? Fíjese que es un fenómeno bien interesante. ANEP estrena a un presidente, una persona que está buscando el entendimiento, la moderación y un poco desligarse de que antes ANEP un tanto se sentía más identificado con los gobiernos pasados y que los presidentes eran amigos de la ANEP o provenían de ahí. Sí, sí. Y entonces este nuevo presidente da señales de apertura, de moderación y de buscar entendimientos importantes con el gobierno para sacar el país adelante. Muy bueno. Se tiraron sus regañitos, pero al final, beso y abrazo. Por el otro lado, invitan a oradores socialdemócratas, claro, estrenando a un presidente salvadoreño y a un expresidente de España, Felipe González, donde ambos le tiran a las extremas, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha, y todos le apuntaron al centro hacia las moderaciones, a las posiciones moderadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos salieron al encuentro. Primero se empezaron dando golpecitos y luego terminaron buscando entendimientos. Qué bueno por el país. Ahora, con relación a la propuesta de ENADE, yo siento que es una buena lluvia de ideas en los temas de empleo, productividad y desarrollo, pero creo yo que estas lluvias de ideas, al menos que no se encuentran en el documento, se necesita conocer cuáles fueron los sustentos técnicos que justifican estos ejes sobre las áreas estratégicas económicas en términos del impacto en la economía, en el empleo, los requerimientos de inversión pública y privada, porque da la impresión que esta lluvia de ideas pudiera tener problemas de realismo y de objetividad a la hora de que esto aterrice verdaderamente en la realidad y en las condiciones del país. Hoy por hoy, perdón, ¿usted no ve todavía cuál es el sustento técnico de esto? Al menos en el documento no está. Probablemente lo tengan y entonces esto debe ser motivo de un análisis, porque uno, para tomar una medida, primero tiene que evaluar el impacto que esto puede tener en los objetivos que se buscan. Sí quiero decir que hay aspectos que quedaron totalmente olvidados en el documento. No se puede hablar de empleo, de productividad y de desarrollo, olvidando al socio inseparable de los empresarios, que son los trabajadores. O sea, no existe ninguna realmente mención en términos de lo que es la seguridad social, el aspecto del salario, las condiciones del empleo decente para los trabajadores. Y sobre esto también no se toca uno de los pilares más importantes de nuestra economía, que son los salvadoreños en el exterior, el impacto de las remesas, la inserción de ese capital humano al desarrollo económico y social del país, son como aquellos aspectos que considero que no han sido contemplados y tomados en cuenta, y por el otro lado, el sector informal de la economía. El documento, la propuesta debió incluir algunos matices, alguna luz sobre esto, le pregunto, porque bueno,
Cuando uno escucha, por ejemplo, al expresidente del gobierno español con toda la referencia, el discurso que ha dado a los empresarios cuando les ha insistido en la necesidad, bueno, el tema tributario, pero también en la responsabilidad social, uno dice, bueno, pero entonces hay disposición, o por lo menos parece que hay más voluntad ahora de hacer algunas cosas. Y usted dice, bueno, pero no está reflejado necesariamente en documentos. O sea, no está en el documento ni en las propuestas. Entonces, y lo que la percepción que da cuando uno ya hace una lectura detenida del documento en su conjunto, es que yo siento un empresariado que está primero diciéndole al gobierno, arrégleme el entorno económico, político y social para que yo entonces pueda tomar acciones encaminadas a hacer mi trabajo para aumentar la producción, la productividad, el empleo, etcétera. Entonces yo creo que ahí lo que falta es tal vez acoplar algunas buenas intenciones con la realidad nacional y la otra, incorporar a todos los actores. Usted no puede hablar de la economía salvadoreña sin la importancia de los trabajadores, del sector informal de la economía y del fenómeno de los salvadoreños en el extranjero. Por eso es que yo en este momento le haría por este medio un llamado a todas las organizaciones laborales de que así como hay un ENADES, tiene que haber un ENATRANS, ¿verdad? Es decir, un encuentro nacional de los trabajadores para que conozcamos la óptica también de los trabajadores, porque son parte importante de la producción, de la productividad de este país, son actores igualmente importantes que los empresarios, para que exista entonces una visión integral de todas estas propuestas, para que juntos todos los actores, incluyendo al gobierno y las organizaciones sociales, saquemos adelante el país. Para cerrar en este segmento, hoy por hoy, ¿cuáles son las señales concretas que usted ve de cambio, no solo de actitud o voluntad dentro del sector empresarial en el país? Yo creo que hay sectores que han tenido como aperturas un poquito mayores por su misma condición. Por ejemplo, uno mira que propuestas de Casalco, de la ASI, tienen como unas aperturas y flexibilizaciones muy importantes contra lo que algunos sectores tradicionalmente han sido más conservadores dentro de la misma empresa privada. Hay un fenómeno importante que hay que verlo, y es del lado del sector financiero. Ahora que los dueños son extranjeros, hay un cambio de actitud, y ojalá que ese pragmatismo se desarrollara en beneficio también del país. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. En el segmento anterior me decía usted que, bueno, hay como, observa usted alguna apertura, algunas propuestas Casalco, la ASI, y que hay alguna flexibilidad, y eso que es importante, pero obviamente no se espera que en una gremial como, digamos, el sector empresarial en general haya unanimidad, pero por lo menos sí que haya ciertos consensos o coherencia en algunas cosas. ¿Usted ve que el sector empresarial está empujando en la misma dirección? Mire, yo creo que el sector empresarial no solo es el que está dentro de ANEP, ¿verdad?
Claro. En el país se ha ocurrido un fenómeno de que hay sectores empresariales que directa y abiertamente apoyaron al presidente Funes durante la campaña. Y eso ha creado... Pero de hecho se formó una gremial paralela que al final solo fue para ya la no campaña y no apareció operó más. mucho, pero sí hay grupos empresariales que tienen en este momento, que yo le llamaría grupos empresariales emergentes, que hoy tienen influencia política también. Entonces, luego están los empresarios que están fuera de ANEP y otros que están dentro de ANEP, porque ha ocurrido un fenómeno bien importante. Creo que ANEP tiene y está teniendo una visión de un cambio más pragmático, en el sentido de que cierto sector empresarial bastante vinculado con el partido anterior ahora ha sentido que ha perdido comunicación e influencia con las nuevas estructuras de gobierno. Y creo que una ANEP remozada puede precisamente, comandada por su nuevo presidente, puede empezar a abrir espacios, incluso que el sector empresarial organizado a través de ANEP puede convertirse en un apoyo en un momento dado del gobierno, puede ser un mediador ante las confrontaciones políticas por el nivel de influencia que tienen ellos en la vida política, no solo en la vida económica del país. Ahora, lo importante es que la nueva ANEP y sus agremiados se pongan de acuerdo si van a jugar un papel de gobernabilidad, de cooperación en la coyuntura, y que busquen también una actitud de decir, bueno, miren, apostémosle todos al país, asumamos todos el riesgo, invirtamos, pero no esperemos a que primero el gobierno haga las cosas que yo quiero que haga para que me arregle el entorno y hasta entonces yo después invierto, que yo creo que eso sería un error, porque en este momento yo creo que todos tenemos que empujar para sacar el país adelante, todos tenemos que asumir una cuota de riesgo, una cuota de responsabilidad, y si el gobierno está dando esas aperturas y la empresa privada también pone de su parte, yo creo que el país perfectamente puede salir adelante. Ahora, el expresidente español, Felipe González, les ha recordado incluso, les ha dicho de que en el caso de los japoneses sacó, durante el discurso sacó un planteamiento ahí que a todos hizo reír, por cierto, y ganó aplausos, en el ejemplo que les ponía de que preguntaban los inversionistas, bueno, ¿y aquí quiénes están invirtiendo? Y resulta que la inversión local está fuera del país, dice. Pero entonces, ¿cómo se va a traer inversionistas de fuera si los inversionistas, los locales, están invirtiendo fuera de ese país? Entonces yo creo que en este momento hay un aspecto que se llama confianza. La palabra clave es confianza. En el desarrollo de la vida social y económica de un país, desde la negociación más chiquita a la más grande, parte de la confianza. Y algo que es bien importante. En el país nos hemos olvidado de crear cultura. Cultura son los valores heredables de un país, de una nación, de un pueblo. Y esa cultura, si se construye capital humano y por el otro lado se generan reglas para una cohesión social, entonces usted lo que tiene es la formación de capital social. Y entonces, si usted forma capital social y por el otro lado se desarrolla capital productivo, entonces usted sienta las bases para un desarrollo sostenible. Pero en nuestro país, lo que nos ha fallado mucho es que no hemos construido capital social. Entonces, el capital productivo necesita del capital social para desarrollar país, porque cuando usted no está pensando en el desarrollo del país, en el bien común del país, usted se convierte en un inversionista especulativo, que cuando hay una media tormentita, agarra su dinero y se lo lleva para afuera. Yo creo que esos son los grandes acuerdos de país. Los salvadoreños invirtamos en nuestro país. Los salvadoreños son inversionistas en un montón de países afuera. Qué bueno que crezcan, pero que no nos olvidemos del Salvador y que contribuyamos a los acuerdos básicos de país para que tengamos nosotros un desarrollo, pero que un desarrollo que parta de una equidad, de una justicia y de un bienestar de la población.
Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa y regresamos al cierre de la entrevista, ingeniero Perdomo, para hablar entonces de un poco de perspectivas económicas rápidamente, cómo será este año. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos cerrando la entrevista, pero antes de eso hay un comentario de un cibernauta que nos ha escrito, dice, ¿por qué será que ni Telefónicas ni el presidente Funes no dan cifras de pérdidas y ganancias que tanto señalan? Hay una pregunta puntual sobre el tema con el que abrimos la entrevista, ingeniero. Una de las deficiencias que yo escuché al expresidente de CIGET decir es que era bien difícil o no se obtenía información de las telefónicas hacia la CIGET, ya que son unas empresas que tienen un sistema de tarifa regulado, un sistema regulado. Yo creo que una de las cosas urgentes es la transparencia. Creo que todas las empresas de servicios estratégicos tienen que en forma transparente conocer cuál es su situación financiera, económica de estas empresas, porque además de que están en el sistema público de valores, es obligación conocer estas cosas. E insisto, toda determinación del valor de algo tiene que partir de los costos y de una utilidad razonable. Yo creo que los salvadoreños tenemos derecho a conocer esas cosas. Bueno, perfecto. Entremos entonces en el punto específico, las perspectivas económicas para este año. ¿Cómo las está viendo ya una vez que ya tenemos prácticamente, nos quedan 11 meses de este año, ya Correcto. corrimos un mes? Mira, al final del 2009 hubo señales importantes de que algunas variables que se estaban deteriorando, como que se tocó fondo. En términos de los déficits, el aspecto de las remesas, importaciones, exportaciones, todo ese tipo de grandes variables económicas, como que empezaron a haber algunas señales de recuperación en el último mes. Si esto se mantiene así y se acompaña a la mayor brevedad posible de políticas públicas orientadas al fomento de las exportaciones, de las inversiones, de la generación de empleo, políticas crediticias, etcétera, y el sector privado no espera a que el gobierno le dé un banderillazo de salida, porque cuando a mí me dicen banderillazo de salida quiere decir que yo estoy parqueado, que yo estoy estacionado, y eso no puede ser. Los sectores productivos son muy dinámicos, que o aceleran o disminuyen su velocidad, pero lo importante es que generemos una actitud de confianza y de dinamismo, porque ya organismos, por ejemplo, Standard & Poor's nos está dando probablemente un crecimiento del 0.5%, sí. que yo coincido con esa cifra. El gobierno ha dado cifras del 1% de crecimiento para el año 2010. Yo creo que el país va a terminar esa caída, esa recesión de la economía, y va a haber un crecimiento más lento. No lo esperemos muy rápido en el primer semestre del año, porque todavía los efectos externos de la economía americana, sobre todo del desempleo, todavía está en este momento teniendo una lenta recuperación, pero en la medida que los salvadoreños nos pongamos de acuerdo, y aquí hay una palabra fundamental,
los salvadoreños nos tenemos que poner de acuerdo qué debemos producir y qué podemos producir. ¿Qué debemos producir en términos de exportaciones que nos demandan los mercados internacionales a donde queremos nosotros vender nuestros productos? Y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿qué podemos producir? ¿Y usted ve que en eso tenemos, digamos, es una materia pendiente esa? Pendiente porque nadie la ha definido. Nadie la ha definido. Por ejemplo, si usted va a soltar política de fomento de exportaciones, no es lo mismo que usted diga, yo voy a mandar pupusas, que si yo quiero mandar componentes electrónicas para computadoras. Claro. Son completamente diferentes. Y ahí entra el pragmatismo. Si lo que al país le conviene es producir, por decir un ejemplo, muñequitos verdes para vender en China, porque los chinos quieren comprar esos muñequitos verdes, pues produzcámoslos con calidad, con precios competitivos, con rapidez y seguridad en los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hacernos competitivos, ¿pero en qué? ¿En qué? En lo que el mercado demanda. Y de acuerdo a nuestras posibilidades. Y si no podemos nosotros, entonces traigamos la tecnología, los recursos. ¿Cuánto salvadoreño talentoso que nos está escuchando, que esté en el exterior, que perfectamente, si hubiera un nexo de comunicación para que estas personas apoyaran a este tipo de grandes desarrollos, ahí tenemos un capital humano formado. En todos los países casi hay salvadoreños. Ahora, porque en el país, por ejemplo, están los megatecs que se han instalado, que ya están operando, son jóvenes que saldrán, digamos, que son carreras en las que ellos están estudiando que se han pensado para futuro. Por ejemplo, en el caso del puerto de La Unión, el megatec, que sean jóvenes que puedan trabajar en los servicios que se darán en ese puerto, pero el puerto no entra a funcionar, además, no se sabe cuál es la política de este gobierno, todavía no sé, no me parece que esté clara sobre cómo van a entrar a funcionar los megatec, los jóvenes, cómo se van a formar finalmente y qué tipo dónde terminarán trabajando sobre todo. En la parte productiva tiene que estar vinculada con la educación. O sea, la educación no puede estar desligada de cuál es el plan de nación hacia dónde queremos nosotros orientar la producción y nuestra economía. Entonces, no pueden estar divorciadas. Y por el otro lado, qué bueno que hay un megatec orientada para puertos, pero qué malo que no hemos podido los salvadoreños ser capaces de ponernos de acuerdo qué hacer con un puerto que ya está construido. Claro. Sí, esas son las grandes contradicciones que impide acuerdos básicos. Si nosotros no tenemos acuerdos básicos, ¿hacia dónde queremos llevar el país? Acuerdos básicos, ¿qué debemos y qué podemos producir? Acuerdos básicos en cuanto a qué es lo estratégico que nosotros debemos de apuntarle para que eso lleve un desarrollo económico, pero un desarrollo económico ¿de qué manera? Con equidad, claro, buscando el bien común y una ganancia justa para cualquier inversionista que tenga también la seguridad de que sus reglas de juego van a ser respetadas. Perfecto. Ingeniero, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy fino y un gusto estarme comunicando con las personas que gentilmente nos están viendo y escuchando. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista. Le invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 8:15. Estará con nosotros Jaime Martínez. Él es el presidente de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Buenos días.
tomar en cuenta a los diferentes actores. Ahora, perdón, ingeniero, pero esto tiene que ver con el análisis técnico, es decir, la Asamblea Legislativa tuvo que haber hecho un análisis, porque finalmente esto pasó con dispensa de trámites, o sea, ni siquiera lo analizaron, lo estudiaron, mucho menos llamaron a las compañías involucradas. A eso me refiero, ¿verdad? A la forma, aunque el tema en sí es un tema que se viene debatiendo desde hace años. O sea, los técnicos y las personas que de alguna manera estamos en el ramo de la ingeniería eléctrica, se ha debatido y se ha discutido bastante la necesidad de hacerle los ajustes necesarios al sistema tarifario en la telefonía. Eso yo creo que es un tema que se ha venido discutiendo. El problema es cómo se toma una decisión apresurada, pero por el otro lado, se viene y se vuelve a cometer otro error. Personalmente creo que nosotros tenemos un presidente con carácter, un presidente moderado, un presidente socialdemócrata, que ha demostrado que tiene dotes de concertador y de mediador, pero que en algunas ocasiones, cuando él discrepa de grupos, de sectores, probablemente su estilo es de regañar primero y dialogar después. Creo que aquí hubo un problema de estilo, de forma. Cuando un presidente regaña, sancionar no puede porque ya dijo que no lo va a hacer. Claro. Vetar entra a una confrontación. Entonces, ¿cuál creo, a mi juicio, que podría ser la posición más salomónica y políticamente viable que baje los niveles de confrontación? Y es observar cómo la presidencia perfectamente, a través de sus secretarios, puede negociar con las telefónicas, por decir algo, un ajuste a la cuota básica. Y el presidente puede mandar a observar y decirles, miren señores, aquí viene una rebaja concertada y después tómense el tiempo que quieran en la asamblea y hagan un estudio integral de la telefonía, que creo yo que el establecimiento del precio justo siempre en términos económicos viene de partir de los costos reales. Perfecto. Debo hacer una pausa en este momento, ingeniero, cuando regresemos. Quiero insistir sobre el punto. ¿Hay populismo en esa decisión de la Asamblea Legislativa? Para que me lo responda concretamente. Y el otro es para que entremos ya en el tema de seguridad jurídica. ¿Qué mensaje están enviando entonces los diputados? Ya volvemos. Diputados y los regaña en público y los regaña reiteradamente, no es tal vez el mejor ambiente para resolver las cosas. En ese momento uno espera reacciones más fuertes de los regañados ante el regañador. El regañador, el presidente Mauricio Funes, y los regañados, el FMLN. Los diputados, porque los regañó a todos, y al FMLN en particular. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A entrampamientos, a confrontaciones estériles, que la forma comienza a pesar más que el fondo de las cosas. Es decir, ese fue otro factor que usted agregaría, digamos, como exactamente, que le metió más ruido a esta discusión que pudo haber sido de otra forma. Y que en un momento dado, algo bien curioso, que después podemos platicar del acontecimiento de ENADE, que a mi juicio es un hecho político y económico muy importante. Sí, lo hablaremos después. El presidente le dice a los empresarios, salgan a defender las libertades económicas. Es decir, un presidente socialdemócrata le dice al sector empresarial, mire, cuídense prácticamente de las posiciones radicales que dan algunos grupos en la asamblea ante este. Entonces, viene el otro y reacciona. Sí, entonces yo a las organizaciones sociales le voy a decir que protesten también. Entonces, ¿qué va a pasar de esto? El presidente tiene tres opciones: sancionar, observar, vetar.
Buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes 29 de enero de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Este viernes haremos un análisis de los temas más importantes en agenda durante la semana que está por concluir. Por ejemplo, la reunión empresarial del martes pasado, la seguridad jurídica en el país y la estabilidad política. Antes de presentarle a nuestro invitado especial de esta mañana, quiero recordarles a ustedes que pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Puede usar usted esas dos formas de participación. Perfecto, dicho esto, les presento esta mañana en nuestros estudios al ingeniero y economista Ricardo Perdomo para hablar de los temas ya expresados. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, William, y un placer estar aquí compartiendo con usted estos temas. Gracias, muy gentil, ingeniero. Bueno, para comenzar, sobre el tema de seguridad jurídica, ingeniero, esta semana la Asamblea Legislativa, no sé, y eso quiero que usted me lo diga, si es que ha jugado al populismo, digamos, cuando deciden aprobar ese decreto que elimina la cuota fija en la telefonía. Digo la Asamblea porque finalmente fue un acuerdo tomado en el Parlamento por unanimidad, ha aprobado ese decreto, y bueno, quisiera saber cuál es la interpretación que usted tiene, porque esto ha tenido varias lecturas políticas, económicas y de seguridad jurídica, que es lo que también nos interesa. Mire, aquí hay un problema de forma y de fondo. Hay veces que hay problemas de fondo que hay que resolverlos, pero que tal vez la manera de hacerlo no sean las más adecuadas. Personalmente creo que hay que hacer una revisión completa del sistema tarifario en la telefonía, porque hay muchas cosas que ya son obsoletas, y en el caso particular creo que el cobro de la cuota básica ya no tiene un sustento técnico, y que hay que revisar varios aspectos para generar aspectos más competitivos dentro del sistema y el mercado de la telefonía, pero hacerlo en una forma muy apresurada, sin la adecuada discusión y debate, creo que fue el problema, aunque probablemente el objetivo era correcto y había que buscar realmente condiciones de mayor justicia y equidad y transparencia del sistema de telecomunicaciones, pero la forma como se hizo probablemente fue un tanto apresurada, sin